Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente su profesora Ana Belisa en la primera clase de biología del segundo trimestre. Ya saben que siempre antes de comenzar mi clase siempre menciono mis horarios de atención y las consultas que la pueden realizar en la plataforma Educa, siempre y cuando poner el grado y sección, ¿no? Para dar una respuesta rápida y eficaz. En la recomendación de las tareas siempre son las mismas, vuelvo a mencionar porque todavía he visto alumnos que me entregan las imágenes, en el caso de las fotos, borrosas o una mayor distancia donde no se puede visualizar bien lo escrito. Muy bien, el primer tema del segundo trimestre es la célula, o sea, el nivel celular. A continuación voy a mostrar un mapa conceptual que prácticamente resume lo que vamos a ver. La célula está constituida por biomoléculas. Las biomoléculas ya lo hemos visto en el primer trimestre. Nos hemos quedado hasta clasificación de lípidos. La célula, vuelvo a repetir, está constituida de biomoléculas y su organización se sustenta en lo que es la teoría celular. Entre las células pueden haber dos clases, las procariotas y las eucariotas, que en ellas van a mostrar diferencias y también similitudes. La célula procariota va a poseer pared celular, una membrana plasmática, citoplasma diferenciado, y la célula eucariota también va a presentar lo que es pared celular en algunas, citoplasma y la membrana celular. En el caso también de esta misma, van a haber dos clases, que es la célula vegetal y la célula animal. En ella también van a haber similitudes y van a haber diferencias. Entre sus estructuras de la célula vegetal van a estar la pared celular, los cloroplastos y vacuolas, y la célula animal, centriolos, y generalmente no van a tener vacuolas. Ambos van a tener lo que es citoplasma, núcleo y membrana plasmática. En la membrana plasmática va a poseer permeabilidad, no totalmente. En la permeabilidad va a permitir lo que es el transporte. En transporte vamos a tener dos clases, que es el pasivo y el activo. En el citoplasma va a tener o contener citoplasma, citosolas, inclusiones celulares, citoesqueleto y organelos. Y en el núcleo, también llamado como carioteca, carioteca, su membrana nuclear, y va a tener lo que es nucleolo. El nucleoplasma, que es el contenido que va a suspender a lo que es la cromatina, que es la proteína. Y finalmente el núcleo es lo que va a encerrar el material genético, conocido como ADN. A ver, continuamos. Etimológicamente, la palabra célula deriva de dos voces. En el caso del griego, que significa kitos, que se llama kitos y significa espacio hueco, y la latina, que es celi, y significa celda o una cavidad, ¿no?, que tiene contenido. Algo muy sencillo de comprender. Como concepto que tenemos en lo que es la célula, vamos a tener que la célula es la unidad biológica, anatómica, fisiológica y genética de todo ser vivo. El nombre célula fue dado en el año 1665 por el científico inglés Robert Hooke, que al examinar una lámina de corcho lo observó en el microscopio casero que él realizó. Observó una especie de celditas semejantes a las celdas del panal de abejas y, utilizó la palabra cell.
Ahora, muy bien. Ahora, ¿por qué la célula se llama que es la unidad anatómica, fisiológica, genética, biológica de todo ser vivo? Bueno, biológica porque es la unidad de todo ser vivo, que si así sea que esté sola o asociada, esta va a ser capaz de realizar todas las funciones vitales. ¿Por qué sola o asociada? Porque la célula van a haber dos clases, que es la procariota y la eucariota. La procariota comúnmente va a estar sola. Pertenece en realidad los organismos unicelulares como son los protozoos. Y asociada porque comúnmente las células eucariotas necesitan estar asociadas a otra. Por ejemplo, el conjunto de células eucariotas va a dar un tejido, ¿no? El tejido va a dar órganos y el conjunto de órganos sistemas y finalmente pues el conjunto de sistemas un organismo, ¿no? Entonces aquí las células necesitan estar asociadas para poder cumplir sus funciones específicas. ¿Por qué también tiene que ser una unidad anatómica? Como lo expliqué anteriormente, las células necesitan estar asociadas comúnmente a las eucariotas. Y bueno, el conjunto de estas va a dar un tejido. Entonces, por eso que se dice que la célula también es una unidad anatómica porque va a constituir prácticamente la base para la edificación o una estructuración de todo ser vivo, ¿no? Entonces, si el conjunto da por ende un tejido, bueno, el conjunto de tejidos también puede organizar lo que son órganos, sistemas y finalmente un organismo. Nosotros estamos constituidos de célula, por eso somos llamados organismos pluricelulares. Es la unidad fisiológica porque las funciones de los organismos que realizan, que es la locomoción, reproducción, metabolismo, qué sé yo, digestión, etc., va a ser el resultado en sí de las funciones de sus propias células. Es decir, las células necesitan cumplir unas funciones específicas y si estas células no realizaran esas funciones, pues desataría un desequilibrio al organismo en sí, incluyendo en las células procariotas que si no realizan sus funciones, pues ellas mismas se van a perjudicar. Ahora, también la célula es la unidad genética porque ésta va a ser capaz de reproducirse y de transmitir sus características hereditarias a sus descendientes. O sea, individualmente, independientemente del organismo, las células, ya sean procariotas y eucariotas, van a reproducirse. Su reproducción es asexual. En el caso de las eucariotas, su reproducción es mediante mitosis y en el caso de las células gaméticas, meiosis. Y las células procariotas, pues por bipartición, gemación, fisión binaria, etc. Ahora, siguiendo, muy bien, las formas de las células van a haber muchas. He puesto aquí 6 distintas formas que pueden adquirir las células. En la primera hemos puesto, yo he puesto las esféricas. Por ejemplo, pueden ser los óvulos. Aquí tenemos una imagen de un óvulo, si se dan cuenta es esférico, ¿no? Se caracteriza con esa forma. En el caso de las estrelladas, tenemos a lo que son las neuronas. Pueden observar las neuronas tienen ramificaciones que en realidad dan una apariencia estrellada, ¿no? Fusiformes, que son las fibras musculares o la euglena. He puesto acá una imagen de unas fibras musculares, como observan acá. Este es el músculo en sí y estas son las fibras musculares. En poliédricas se caracteriza por ejemplo, las células vegetales tienen unas formas poliédricas. Aquí he puesto
una imagen de una célula, de unas células vegetales que se pueden observar mediante microscopio. En este caso la muestra es una piel de cebolla. En amorfas, por ejemplo, tenemos las amebas en los leucocitos. Yo he puesto acá la imagen de una ameba, como se dan cuenta. La ameba no tiene una forma determinada o exacta, siempre tiene variaciones en sus formas. Finalmente, las aplanadas, que son los paramencios, ¿no? Las células epiteliales o epidérmicas. En este caso estoy poniendo acá unas células epiteliales. Se caracterizan por ser células planas. Nuestra piel se caracteriza por también tener esas células. En el caso del tamaño, van a haber dos tamaños: las macroscópicas y las microscópicas. En el caso de las macroscópicas, van a ser aquellas células que van a poder ser percibidas por los ojos, ¿no? En el caso están las fibras musculares o las neuronas de las ballenas. En las fibras musculares, ustedes, por ejemplo, han visto que mamá a veces sancocha pollito para el ají de gallina, y al momento que deshilachan pueden ver unas fibras muy delgadas. Esas serían las fibras musculares. En el caso de las microscópicas, son las células que no pueden ser observadas a simple vista y por lo tanto se necesita de una ayuda, en este caso del microscopio. En cuestión de la clasificación, bueno, yo ya he mencionado, están las procariotas y las eucariotas. He puesto aquí unas pequeñas características para que tengan en cuenta. En el caso de las procariotas van a carecer de membrana celular, algunas. Van a presentar un núcleo primitivo y solo tienen en el caso de su material genético, una molécula de ADN que va a constituir de un solo cromosoma. En el caso de las células procariotas se caracterizan por ser las células más simples, más sencillas y de un tamaño inferior a las células eucariotas. Las células eucariotas van a presentar una membrana nuclear que va a dividir al protoplasma en citoplasma y núcleo. Van a poseer 2 a más moléculas de ADN que van a formar 2 N de cromosomas. Van a presentar un núcleo bien definido y van a constituir los reinos animales o vegetales. En el caso de las células musculares, de maíz, etcétera, ¿no? Cualquier célula, ¿no? de animales y vegetales. Esas células eucariotas son consideradas células más complejas y que pueden estar asociadas, como ya les decía, constituyen ya a un organismo en sí. Muy bien. Ahora, con respecto a la teoría celular, tenemos como una pequeña introducción que hace 300 años Robert Hooke utilizó el recién inventado microscopio para hacer la notable observación de que el corcho no era una sustancia, disculpen ahí se me fue la B, sustancia homogénea, sino que formada de pequeñas cavidades regulares a las que él llamó células. Lo que él vio fueron las paredes de celulosa de células muertas. En 1839 el filósofo Buckinge acuñó el término protoplasma para designar el contenido vivo de la célula. En el caso de las teorías celulares en sí, aquí van a ver dos alemanes, que uno es Leiden, que es un botánico, y Schwann, que es un zoólogo, que formularon en 1838 la generalización que desde entonces ha llegado a constituir lo que es la teoría celular. Es decir, los cuerpos de todas las plantas y animales están formados de célula. Eso es básicamente lo que dice la teoría celular. Finalmente, acá la teoría celular también incluye lo que es el concepto de que la célula es la unidad fundamental tanto de función como de estructura. Muy bien, chicos, hasta acá terminó la primera parte, ¿no?, del tema de teoría celular. Para la siguiente continuamos. Ya saben que cualquier consulta me lo hacen a la plataforma Educa, y que tengan un buen día, chicos.
nos vemos pronto. Hasta luego.